Bueno, Muy pues buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren en el resto del mundo. Bienvenidos de nuevo a una reunión lunera que hacemos todos los lunes. Y hoy tenemos que agradecer al señor Jaime Villarrubia, que con su magnífica generosidad nos regala una vez más una conferencia. El tema de hoy, el libro de las claves. Pero me gustaría, antes de empezar la conferencia, Jaime, leer un poema que escribiste una vez en árabe, que a mí me encantó. Yo no lo voy a leer en árabe, como tú comprenderás, estoy en el hebreo y me cuesta, imagínate, no soy como tú. Entonces voy a leerlo en español, en castellano antiguo. Venga, allá voy. Dice el poema de Jaime. Hoy he visto el rostro de Alá, pues se han reconciliado mi sombra y mi luz. Ahora la sombra se ha vuelto semejante a la luz y la luz semejante a sombra. Cada una de ellas permanece en su sitio, pero mutuamente se han perdonado, pues entre ellas fluye una brisa fresca y su nombre es amor. Gracias, Jaime, por esta belleza. Pues cuando usted quiera. muy bien, pues empezamos. ¿Tengo que compartir pantalla contigo? Sí, vamos, yo pongo aquí compartir pantalla. Ya, listo. Ya está, ¿no? Sí. Vale, compartir. Muy bien. La primera parte de esta charleta va a ser recordar los procedimientos de trabajo de la Cábala. Esto se ha tratado en charlas anteriores, pero no está de más recordarlo Buenas, ¿ya habéis por si empezado? alguno no lo sabe o no se acuerda o le apetece recordarlo. Una cosa muy simple. La Cábala se apoya en el idioma hebreo. Sus letras son, en un principio, como origen, una, una serie de claves como el antiguo egipcio o como el chino, son símbolos. Y por eso esos símbolos nos da el primer procedimiento de trabajo, el notaricón. Podemos combinar las letras para formar unas palabras con las de otras. Y tenemos la temurá, combinando las letras inversas en orden alfabético, tenemos una variante que es el atbás. La tercera es la gematria. Las letras también son números. Y nos dice la cábala que cuando dos palabras coinciden con el mismo número y comparten de alguna manera su esencia. También se pueden sumar y restar, cosa que vamos a hacer hoy, y vamos a ver si descubrimos unas cuantas herejías sabrosonas. Que eso es lo divertido. Además, eso es buenísimo para el hígado, porque se eliminan una cantidad de venenos estupendos. Hay que tener en cuenta que el hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda, que 5 de las letras cambian de forma a final de palabra y que los procedimientos de trabajo pueden combinarse entre sí. Esos procedimientos de trabajo, que son los externos, se combinan con otros como son la asociación de ideas, la inducción, ir de lo particular a sacar casos generales, y también lo que yo llamo el efecto cereza. Se tira unas cerezas de la mano y se quedan enganchadas otras del cesto. Son una serie de ideas que hoy las vamos a ver de entrada. Usamos también los simbolismos del árbol de la vida. Esto es el árbol de la vida, por si alguien no lo conoce, y esto lo que hace es enriquecer todo lo que vayamos descubriendo por esos procedimientos de trabajo. Pero las 10 esferas, con independencia de que sean más o menos densas, son igualmente sagradas, porque son manifestaciones del uno, de lo divino. Entonces podemos decir, como hipótesis de trabajo, que todo es espíritu. Muy bien, partiendo entonces de esa base, vamos a plantear una serie Hola de... Inés, ¿qué tal? Te voy a quitar el mensajito este de respuesta automática, ¿vale? Cuando acabe la clase y tal, te lo quito. Ana, ¿eres tan amable de cerrar tu micrófono?
A ver, ¿vale? Mirad, lo que vamos a ver hoy son una serie de temas que son un pequeño resumen de un librito que escribí hace algunos años, que es Cábala en píldoras. Eso son pequeñas cuestiones, alguno puede que la conozca, pero vamos, se han seleccionado 3 o 4 temas que es con lo que vamos a tratar hoy. El primer tema es la esperanza. La esperanza nos han contado que es una virtud teologal muy buena, muy bonita, y yo tengo mis dudas. La esperanza es algo que nos aparta del aquí, ahora, y nos lleva al allí y luego. Pensar un poco en eso. Esperanza es tikvá, con valor 511. Y con ese valor podemos encontrar inmortalidad, supervivencia, felicidad y aparente vivo de un difunto. Es decir, el difunto se ha muerto y yo sigo vivo. Pero también contiene dentro la palabra tohu, laberinto, y la letra que sobra, que es la kuf, puede considerarse una llave, porque tiene esa forma, la llave del laberinto. ¿A qué nos evoca eso? Nos evoca al recorrido por el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, Derech a Jacob, vale 411, lo mismo que Tohu. Y esto está muy relacionado porque el recorrido por el camino es un recorrido por el caos interior. Esto ya lo vimos en su día cuando estudiamos la charleta sobre el Camino de Santiago. Había un laberinto, hay un laberinto en la Catedral de Chartres, que cuando los peregrinos no podían hacer su peregrinación, lo podían recorrer descalzos hasta llegar al centro y con eso ganaban las mismas gracias que haciendo la peregrinación. Y esta es la foto del laberinto de la Catedral de Chartres. Ahí en el suelo, ¿la veis, no? Se ve bien. Y esto además se reproduce en muchos de los petroglifos gallegos. Los podemos encontrar en bastantes zonas, bastantes piedras, bastantes rocas, bastantes montañas, peñas, que los gallegos de la zona lo conocen bien. A mí me han enseñado algunos. Y sobre eso se ha basado la cerámica moderna de Sargadelos, que ha hecho esto. Es una cosa que llaman trampallán, es la reproducción del laberinto. Si veis mi foto en la presentación, justo detrás de mí, está colgado, ¿lo veis? Está colgado justo detrás. Ahí lo tenéis. Y tengo además uno igual, pero pequeñito, colgado del retrovisor del coche. Dicen que eso protege en los viajes. No sé si es se non è vero e ben trovato, que dicen los italianos. Esta imagen del laberinto está relacionado con Galicia y con el Camino de Santiago. Vamos a recordar un poco cómo empezó esto. A la muerte de Salomón, el reino de Judea se separa en dos. Uno, estas dos tribus, Judá y Benjamín, esto de aquí abajo, es el reino de Judá. Y todo el resto, incluido la salida al mar, es el reino de Israel. Se separaron por una razón muy sencilla. Cuando Salomón ordenó construir el templo, se gastó un dineral y nos cuenta la Biblia que hubo para inaugurarlo un sacrificio, algo así como 100.000 bueyes, 200.000 ovejas, en fin, la cabaña ganadera tuvo que quedar esquilmada. Y a la muerte de Salomón fueron a ver representantes del pueblo al heredero, a Roboam, le dijeron, oye, que tu padre nos ha metido una presión fiscal que esto no hay quien aguante, bajan los impuestos. Y dijo el otro, pues va a ser que no. Va a ser que no.
Muy bien, pues nos declaramos independientes hacia los nuevos estados, que es el de Israel, con las 10 tribus de arriba. Pero antes, en tiempos de... ¿no? Sí, Por favor, cierren sus micrófonos. ¿vale? Asegúrense que están cerrados. Alguien lo tiene abierto, ¿no? Sí, Vamos a ver. El tema es que en tiempos de David, el padre de Salomón, nos cuenta la Biblia que trajeron grandes cantidades de oro, de estaño, de bronce, de Tarsis. Tarsis es España. Y investigaciones relativamente recientes han descubierto que en el noroeste de la península ibérica había unas minas, todavía algunas se conservan, otras se han agotado, por ejemplo, la de las médulas cerca de Ponferrada, que sacaron cantidades ingentes de oro. Claro, para explotar las minas les pusieron de acuerdo con los fenicios. Los fenicios tenían barcos, pero los que picaban la tierra y se deslomaban eran los judíos. Hay que suponer que Salomón y antes su padre David, pues dijeron tú y tú, voluntarios para picar las minas. Y los mandaron para allá con todas sus familias. Claro, no solamente pican en las minas, también necesitan comer, necesitan habitar en algún sitio, necesitan vestirse, necesitan cultivar la tierra, criar ganado. Y entonces mandaron una serie de colonos que poblaron todos esos lugares de la península ibérica. Y esa huella la dejaron los judíos en forma de lugares con topónimos que son palabras hebreas. Y aquí vamos a ver algunas. Abadín, padre de justicia. Betanzos, aldea con caballos. Baroña, hijo de la fuerza de Dios. Bretoña, pacto de la fuerza de Dios. La Cañiza, de Knesset, reunión, asamblea, probablemente ahí donde estaba la capital. Galicia, Galuz, destierro. Santala, repoblar. Gandía, jardín de Dios. Lama, nada en absoluto. Orense, pino, pinar, luz violenta. Rábade, maestro de eternidad. Hay muchos más. Hay localizados cerca de 1000 topónimos en todo el noroeste español, Asturias, León, Cantabria, incluso alguno en el País Vasco, que son palabras judías. ¿Por qué? Porque los colonos que fueron allí hablaban hebreo y pusieron nombres a los sitios y los pusieron en el idioma que hablaban, que era el hebreo. Cuando los asirios conquistaron el reino del norte, el reino del sur quedó sin salida al mar. Y todas las relaciones comerciales con Tartesos y con Tarsis se perdieron. Y curiosamente es en esa fecha, coincide con la fecha, la desaparición de Tartesos. En Tartesos había plata, había cobre, pero ni plata ni cobre las hay en Galicia. Y la prueba está en que no hay topónimos que nos hablen de Kesef, plata, ni de Betil, estaño. Esas se quedan para la zona de a lo que es Algarve y Andalucía occidental. Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver qué es lo que ha pasado después. Cuando la religión judía dejó de perdió, por decirlo así, su enlace con su carácter esotérico, la tendencia de cualquier religión es sustituir el esoterismo por poder. Eso
ocurre en todas partes. Y vamos a ver manifestaciones del poder en una serie de religiones. ¿Qué es lo que han hecho? En lugar de potenciar el conocimiento, el carácter esotérico, lo que ha potenciado ha sido la obediencia. Obediencia al señorito que mandaba de turno. Se ha destruido el conocimiento, por ejemplo, la destrucción de la biblioteca de Alejandría, destrucción de los códices mayas, y han sustituido por ritual. Pero fijaros lo que nos dice la Cábala. Ritual Avodat HaKodesh vale 891. Hipocresía Inmemnut 891. Se intenta reproducir unas experiencias, unas vivencias irrepetibles que ya no se pueden repetir mediante ritos, mediante una serie de actos de oraciones, gestos de la mano, ceremonias. No se puede repetir, recuperar aquellas vivencias. Son irrepetibles. Y entonces se ha perdido el conocimiento que tenía la religión. Fijaros que conocimiento es da'at y religión es dat. ¿Qué diferencia esto? La letra ayin, esta, ¿la veis? Y la letra ayin significa ojo y fuente. Si la religión se aparta del conocimiento, se queda sin ayin. Se queda sin ojo, ciega. Se queda sin fuente, seca. Pierde su cualidad orgásmica. Por tanto, se queda aburrida. Y ya no crea nueva vida, es estéril. Maravilloso. Religión ciega, seca, estéril y aburrida. Eso es lo que ocurre cuando la religión se aparta del conocimiento. Y entonces hay que sustituirla por algo que consiga que el personal haga aquello que dicen los franceses, épater le bourgeois. ¿Sabéis qué significa eso? No. Épater le bourgeois. Viene a ser como, tiene el sentido de dejar los papanatas con la boca abierta, a base de mucho oro, mucho lujo, maravilloso. Y en su lugar, el dinero, mucho dinero, mucho oro, mucho lujo, como herramienta del poder, para que el personal diga, qué grandes son estos, fijaros qué bonito es lo que han montado. Yo no es que me ponga, por ejemplo, a las procesiones de Semana Santa, son muy bonitas, pero vamos a ponerlas en su sitio. Porque la religión y lujo hay que preguntarse si van a ir juntas, si deben ir juntas. Claro, tenemos cosas de oro en el Vaticano, o esto, la mezquita de Abu Dhabi, o la pagoda de Swai Dubone en Myanmar. Oro, oro, oro por todas partes. El lujo. ¿Qué nos dice la Real Academia de la Lengua? Demasiado el adorno en la pompa y en el regalo. Abundancia de cosas no necesarias. Todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo. Y hay que preguntarse esto. ¿Oro para conmemorar la pasión de Cristo? Yo tengo serias dudas de que eso sea lo adecuado. Allá cada cual con sus creencias, con sus devociones y demás. Pero a mí esto me parece un tanto salido de tono. Y fijaros además lo que pasa. Religión vale 404, luxus 262. ¿Qué pasa cuando los juntamos? 666. ¿Os suena este número? Sí. El número de la bestia. Apocalipsis 13, 18. Eso es el lujo con la religión. Y conceptos interesantes. Soter, contradictorio inconsistente, hediondez, putrefacción,
poder de carcelero. Esto es lo que encontramos si le metemos lujo a la religión. Y aparece la palabra diabolé, desavenencia, desacuerdo, querella, acusación falsa, calumnia, división, separación. Ostentación, el poder mentiroso y separativo. Si mandan, te engañan. Esto tenemos un ejemplo que no es de religión, sino de política, pero es lo mismo. Se hacen promesas electorales, pero no se dice cuánto va a costar lo que se promete ni cómo se va a financiar. Y hay que recordar que Hitler subió al poder mediante unas elecciones democráticas. Acordémonos de eso. Entonces, tenemos que distinguir entre decisión y poder. La dirección es necesaria cuando hay una tarea colectiva. Alguien tiene que organizar aquello y mandarlo. La dirección tiene que ser unitiva, es decir, amorosa, porque amor, unidad, ajabá, ejad, vale lo mismo, 13. Y debe ser ética, hacia dentro de la organización y hacia afuera. Por ejemplo, un clan mafioso puede ser unitivo respecto a los miembros de la organización, pero evidentemente no es ético. ¿Veis la diferencia? Si falta una de las dos condiciones, la dirección degenera y se transforma en poder. Ahí tenéis el resultado. Condiciones de la buena dirección. Pues ética, sumamos o restamos, y nos da fiel de la balanza, equilibrio, y unidad, unificar. Unificar para el bien común. Pero si no hay una buena dirección, tenemos el poder. Poder religioso, poder político, poder en la enseñanza, poder financiero, poder en los medios de comunicación. Ahí tenéis los resultados. Embrutecimiento de la gente, paro, esclavitud, merma de derechos, salarios basura, miseria, falsa democracia, corrupción, economía virtual frente a economía real, destrucción de ecosistemas, control ilegal del clima, chemtrails, y ocultación de la verdad. Son los frutos de ese caballerete que anda por ahí suelto. Esto es una de las cosas que hace el poder, la culpabilidad. Si sumamos los valores de poder, miedo y culpabilidad, nos salen las palabras ministro, desgracia y mentira. Curioso, ¿verdad? Y el delito más estúpido, la solemnidad. Sumamos poder y solemnidad y nos sale la palabra jonayá, engaño, estafa, fraude. La solemnidad es un medio para tener sumiso al pueblo. Aquí tienes otra palabra para solemnidad, hakikiut, 440, poder 45, 485, cerrar de equivocación, ser inexperto, ser ingenuo. Estos son los que soportamos el poder y la solemnidad, el efecto en nosotros, y esto es a la larga el resultado, la destrucción. Fijaros unos ejemplos de solemnidad. El primero, una concentración nazi en Nuremberg. Ahí tenéis la solemnidad a bombo y platillo. Más, unos ejemplos más individuales. Primero, su graciosa majestad, la reina de Inglaterra, con una corona y un manto larguísimo, acompañada de dos pajes mientras lee el discurso de la corona. El dictador Francisco Franco, acompañado de su esposa, entrando bajo palio en una catedral, muy solemne. La tercera, la iglesia. Ahí tenéis a un cardenal de la Santa Iglesia, el actual arzobispo de Valencia, Cañizares, con la capa que usa. En el cuarto, este es un caballero que fue presidente de la República Centroafricana,
se proclamó emperador y estuvo 6 años hasta que el ejército dio un golpe de estado y lo echó. El emperador Bokassa. Todo muy solemne, muy bonito, muy grande. Y como había una canción antigua y el pueblo muy satisfecho al ver tanta maravilla. El paté les bourgeois, dejar a los papanatas con la boca abierta. Otra herramienta que hace el poder, pues culpabilizar. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Mentira. Cada uno ha vivido con arreglo a sus posibilidades, porque no se puede vivir por encima. Entonces, cuando las han venido a pintar bastos, pues mirar, pérdida de destrucción, sentimiento de culpa destructivo, poder que engaña, infierno, robo, rapiña, opresión, carga. Esto sí que es verdaderamente obsceno. Los aplausos al poder. A mí me parece que cuando sale un capitoste, un ministro, uno de estos, los suyos, los de su poder, los de su partido, le aplauden. ¿Por qué? Porque se le va a aplaudir por hacer su trabajo. ¿Desde cuándo aplaudimos, por ejemplo, a la cajera del supermercado que nos cobra 1 kilo de patatas y una docena de huevos? Mayor mérito tiene la chica haciendo su trabajo. Aplaudimos al conductor de autobús que nos baja a Madrid. Aplaudimos al guardia de tráfico que lo regula. No, aplaudimos al político, no se sabe por qué, porque al político hay que aplaudirle para narcotizar al personal. Y es mentira, estafa, fraude. Entonces, si la falsedad, la solemnidad y la inducción de sentimiento de culpa no funcionan, el poder recurre a la violencia. Fijaros, ahora viene a continuación una pantalla que nos dice cuál es la secuencia. Fase 1, deslumbrar al pueblo, épater les bourgeois. Fase 2, hacer que se sienta culpable. Fase 3, una mentira repetida se hace verdad, que decía Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich. Cuarto, violencia, palos cuando no se lo creen. Y no lo creemos. Muy bien. Y el poder y la corrupción casi siempre van juntos. Fraude, estafa, acción, aparece por todas partes esto. Hay que investigar entonces cuál es el origen del poder. El miedo. Existe poder porque tenemos miedo. Y si no tenemos miedo, se acabó el poder. Vamos entonces, ahora dejando esos temas ahí, a tratar otro tema, en principio algo diferente. ¿Habéis oído hablar de Salomé, el martirio de San Juan Bautista, la danza de los 7 velos y todo eso? Pues vamos a ver la danza de los 7 velos. A ver qué nos dice esto. El nombre de Salomé no aparece en ningún evangelio. Lo único se dice que la muchacha, hija de Herodías, bailó delante de Herodes. A Herodes él se puso bastante cachondo y dijo, pídame lo que quieras. Y mira, pídele la cabeza del Bautista, le dijo su madre. Y entonces pues hubo que cortar la cabeza de San Juan Bautista. Ahí están las referencias en las que Herodes ordenó el martirio de Juan. El nombre de Salomé no aparece en ningún evangelio, aparece en las antigüedades judías de Flavio Josefo y después la danza de los 7 velos en la ópera Salomé, estrenada en 1905 por Richard Strauss. Una danza que se consideró escandalosa y fue prohibida. Vamos a ver si sacamos un poco conclusiones de esto. Herodes y su familia eran idumeos, es decir, árabes. El nombre de Salomé puede significar Salam Ma, paz del agua, pacificación de las emociones.
Muy bien. Una vez que se pacifican las emociones, los 7 velos que caen simbolizan la separación de 7 barreras ilusorias. Vamos a ver las que son. Son 7 niveles en el árbol de la vida. Primer velo, descubrimiento de la materia como vacío. Esto la ciencia ya lo ha averiguado. La materia es vacío. Lo único que tenemos que hacer es ponernos al día de los conocimientos científicos y creérnoslo, porque es lo que la ciencia ha descubierto. Segundo velo, descubrimiento de la existencia de la muerte. Hay quien está predicando a vida eterna sin creer realmente en ella, cosa que a mí me fastidia muchísimo. Entonces, digamos que la muerte es el paso a otra dimensión, pero seguimos vivos. Como dice el Bhagavad Gita, el alma es increada, no muere y sigue vida tras vida. Cae el tercer nivel. Se descubre que la mente y las emociones se generan mutuamente. Si empezáis a dar las vueltas a la cabeza, las emociones se ponen ahí a revolverse, que a lo cual pensáis más, que a lo cual os emocionáis más. Descubrimiento de la existencia como el yo, realidad separada. Este es el cuarto velo. ¿Qué es el yo? ¿Es el nombre? No. Porque yo puedo decir yo, sujeto, puedo decir ese es mi nombre, un predicado. Puedo decir algo de mi cuerpo o en plan interno de mis sentimientos, de mis emociones, de mis recuerdos, de mis deseos, de mis miedos. Siempre algo que es mí, lo que sea. Pero ¿quién es mí? ¿Quién es yo? Cuando quito todo eso, que son predicados, lo que se queda es un vacío. No hay nada. El quinto velo, la relatividad del bien y del mal. En este caso, me gustaría contaros una pequeña historia que cuenta, creo que fue Alan Watts. Había un maestro sufí que se ganaba la vida criando caballos. Y una noche, el mejor semental rompió la cerca y se escapó. Los vecinos acudieron al maestro. ¡Ay, qué desgracia! Tu mejor semental se ha escapado, ahora te vas a volver pobre. Y él dijo, bueno, si esa es la voluntad de Alá. Al cabo de unas cuantas noches, el semental volvió trayendo con él una manada de caballos salvajes. Los vecinos fueron al maestro. ¡Qué suerte tienes! Ahora eres rico con tantos caballos. Bueno, si esa es la voluntad de Alá, contestó el maestro. Unos días después, el único hijo del maestro, intentando domar uno de los caballos salvajes, soltó un par de coces, le derribó y le rompió una pierna. ¡Ay, qué desgracia! Mi hijo se ha quedado cojo para toda la vida. Bueno, si esa es la voluntad de Alá. Y pasaron algunas semanas, llegaron rumores de guerra y se presentaron los reclutadores del ejército llevándose a todos los mozos del pueblo, excepto al hijo del criador de caballos, que como no podía andar porque tenía la pierna rota, pues él no se lo llevaron. Y los vecinos acudieron al maestro y dijeron, qué suerte tienes. Ahora nuestros hijos van a pagar 1000 penalidades, se exponen a la muerte y el tuyo se va a salvar. Dice, bueno, si esa es la voluntad de Alá. Y dice Alan Watts que esa historia puede continuar indefinidamente. Si esa es la voluntad de Alá. Bien para qué o mal para qué. Eso es lo que hay que ver. Siempre es relativo. La siguiente se relaciona con la esfera de Da'at, la sefira oculta. Y se descubre que la relación entre sujeto y objeto es ilusoria. Somos realmente los creadores de nuestro propio universo. Aunque nos parezca que las cosas suceden sin que nosotros los organicemos.
pero realmente somos los creadores de nuestro universo. Y finalmente se descubre, cuando cae el séptimo velo, que el espacio y el tiempo son ilusorios, que lo único que hay es eternidad. ¿Y qué ocurre cuando caen los 7 velos? Pues que Juan el Bautista se queda sin cabeza. Sin cabeza es Blis-Ross, que vale 543. Lo mismo que yo soy el que soy, 543. Entonces, sin cabeza es sin control. ¿Sin control? No. Vamos a ver un caballero que puede representarnos a cualquiera de nosotros, don señor le vamos a llamar, que quiere tener un control absoluto sobre su vida. Y entonces, lo primero que hace para tener ese control es que desea ser, con lo cual tiene un nombre, y además un nombre ilustre, Shem. Miedo a dejar de ser, porque no es tonto y toma conciencia de que antes o después morirá con el tiempo. Tiempo, Zman. Y entonces busca una ayuda en los dioses de los que esperamos esa ayuda para durar lo más posible. Ya ve, el Dios de los judíos, paradigma de todos los dioses. Y el hombre dice, qué bien, tengo un nombre, voy a durar mucho porque Yahvé me ayuda. Ahí lo tenéis, Yahvé, el nombre y el tiempo. Pero la suma de los 3 valores suma Bet Keré, cárcel. Y don Señor ha hecho un pan como unas tostas. Y ahora dice, ¿y ahora cómo salgo yo de la cárcel en la que me he metido? Pues le vamos a dejar un ratito para que piense, busque una forma de salir de la cárcel. Y vamos a hablar de otra cosa. Alma y espiritualidad. Según la Cábala, hay 5 niveles del alma. Nefesh, Ruach, Hayá, Neshama y Yehidá. En algunos tratados intercambian los niveles Ruach y Hayá. Los intercambian entre sí. Para nuestros efectos da igual. Si lo podemos comparar con lo que nos dice el Vedanta Advaita, incluye un nivel más y siempre tiene la final Maya Kosha. Maya Kosha significa cuerpo ilusorio. Ananda, Maya Kosha, cuerpo ilusorio y felicidad. Cuerpo sutil ilusorio, cuerpo mental ilusorio, cuerpo energético ilusorio, cuerpo físico ilusorio. Por su parte, la espiritualidad, la Real Academia de la Española de la Lengua nos dice estas cosas, pero a mí no me gustan. Parece que son definiciones de sacristía. Hay que preguntarse si cada nivel del alma tiene una espiritualidad. Claro, yo he encontrado que hay 3 de los 5 niveles que tienen una palabra derivada. Nefesh se hace nefsiut, significa cariño, cordialidad. Ruach, ruhanut, espiritualidad inmaterial. Hayá y Nesama no tienen palabras derivadas. Y Yehida se los hace Yehidut, soledad, intimidad. Entonces, da la impresión de que los niveles 3er y 4 son niveles transitorios, provisionales. Son rutas de paso hasta el 5.º nivel. Y aquí vamos a ver algo interesante, una experiencia que os voy a proponer. La espiritualidad en la Cábala, la que se reúne el personal, mucha gente, Ruhaniyut, tiene 2 letras Bab. ¿Lo veis? Aquí una y aquí otra, 2. Como esta letra representa al ser humano, significa que hay más de un ser humano. Esto nos habla de un colectivo.
el hombre se junta con otros hombres. También contiene hat, terror, pánico, que es la het y la tab, frente a un universo hostil. Y para superarlo, los hombres celebran ceremonias religiosas colectivas. Ron, que tenemos aquí, res, bau, nun, canto, himno. Aquí tenemos un ejemplo de esa espiritualidad de segundo nivel. Y otros ejemplos son budista, druida, judía o musulmana. Estas son espiritualidades de segundo nivel, colectivos. Pero esta palabra Ruhaniyut contiene en su interior Hay, que significa vida, viviente, y canto. Por tanto, remite al tercer nivel del alma, al que hay que acceder con alegría. Vivir en el más amplio sentido de la palabra, vivir el presente. Y aquí viene la madre del cordero. Casi nunca vivimos el presente. Nos atan los dolores, los traumas, los deseos y los miedos, los rencores y los sentimientos de culpa del pasado. Y así el futuro se nos llena de temores y preocupaciones. Además, en cuanto uno solo de los participantes no esté psíquicamente limpio, y esto hablo por propia experiencia, puede contaminar al resto de la congregación y producir un efecto negativo multiplicador. Si que nos demos cuenta, captamos inquietudes y pensamientos negativos que no son nuestros. Así derivamos un porcentaje significativo de nuestra energía al pasado, propio y ajeno, y como consecuencia derivamos igual porcentaje de nuestra energía al futuro, y el presente se queda vacío. ¿Qué efectos puede tener cuando nos vemos metidos en un enjambre de estos y nos contamina? Yo os hablo por propia experiencia. Yo me he equivocado muchas veces. Por ejemplo, una manera muy buena de equivocarse es ir a una de esas comidas de empresa en el que del tablero de la mesa hacia arriba todos son sonrisas y del tablero de la mesa hacia abajo todos son navajazos psíquicos. Pues bien, los efectos que se sienten son estos: dolor de cabeza, mareo, náuseas, visión borrosa, visión oscurecida y sensación de angustia. Y cuando nos pilla, nos ha pillado. ¿Qué podemos hacer? Hay un remedio. Poco drástico, pero hay un remedio. Primero, ayunar durante 2 días, tomando solo agua e infusiones amargas sin endulzar. Darle al boldo fuerte y contemplar el texto árabe del versículo del trono. ¿Qué texto es este? Esto tiene una historia muy interesante que me vais a permitir que os la cuente. Yo estaba dando un curso en una ciudad española, no diré cuál, y una de las alumnas tenía problemas con su madre. Era la segunda de 3 hermanos y a poco de nacer su madre se la entregó a unos payeses para que se la criaran. No quería saber nada de ella. Ya se hizo mayor y andaba siempre con problemas de ella. Y un día se presentó en el curso, llegó tarde, teníamos sesiones de mañana y tarde, duraba un año entero, y llegó mareado, con la cara prácticamente verde, mareada, con náuseas. ¿Qué te pasa? No, es que descuido con mi madre, es que me siento muy mal, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, llegó la hora de comer y nos fuimos a una pizzería que estaba cerca. Yo me senté a su lado y según estaba sentada, yo notaba que oscilaba como si estuviera borracha. Era una oscilación que iba para adelante, para atrás, para la derecha y a la izquierda. Digo, esta mujer se nos va a despachar de un momento a otro.
acerqué la mano a la espalda sin tocarla y noté que del centro de la espalda le salía un chorro de energía que me daba en la mano. Oye, esto no puede ser, hay que hacer algo. Y como me acordaba, en una servilleta de papel de la pizzería, le escribí en árabe esto, el versículo del trono. Dijo, mira, fulanita, mira esto, a ver si te hace efecto. Lo estuvo mirando y al cabo de 5 minutos dijo, oye, que me siento muy bien, que comió con todo apetito y se le pasaron todos los males. Digo, uy, pues esto tiene algo que funciona. Y digo, mira, pues muy bien, cuando llegue a Madrid, yo dibujaré uno en condiciones, escribiré uno en condiciones y el mes que viene te lo traigo. Vale. Había un problema. Cuando entregas un texto en árabe a alguien que no sabe árabe, tu tendencia es ponerlo boca abajo. ¿Qué se hace para que no lo ponga boca abajo? Pues ponerlo en la copa de un árbol que tiene el tronco hacia abajo y la copa hacia arriba, que fue lo que hice. Tuve la precaución de quedarme con una copia. Al mes siguiente le entregué el asunto, le entregué el dibujo, y dijo, pues a los demás, oye, pues mira, esto es interesante y tal. Me cargaron unos cuantos, tomé nota, los saqué y al día siguiente volví con el encargo. Todavía no había entonces internet para poder transmitir estas cosas rápidamente. Lo entregué y uno de los que me había dado el encargo, al mes o un mes posterior, al mes siguiente, nos contó su historia. Y aquello fue de lo más sorprendente. Resultó que hacía 3 años que su suegra había ido a pasar 3 días en su casa. Y eran ya 3 años que la suegra no se iba. Y tenía tal carácter que estaba machacando el matrimonio. Estaban a punto de divorcio. Entonces, él lo que hizo fue, una de las reproducciones, sacó varias, lo enmarcó, lo puso en la entrada de su casa. Y al día siguiente la suegra hizo las maletas y se fue. Sí. Con lo cual dijo, cuando lo contó, dice, oye, yo quiero 20 reproducciones, yo quiero 10, con un fajo así. ¿Qué advertencia os hago? Esto lo podéis reproducir lo que queráis, siempre en color, siempre, porque la gente del lado oscuro no le gusta el color. Y si no hacéis la reproducción en color, lo hacéis en blanco y negro, yo no me hago responsable de que os pueda pasar. En color, podéis hacer una cosa, veis que son una serie de puntitos de colores en las hojas del árbol, eso lo podéis resaltar, si lo tenéis impreso en papel, con rotuladores fosforitos, de estos como este, por ejemplo. Rotuladores que tienen de varios colores, ir punteando un poquito para realzarlo. Entonces, esto tener en cuenta siempre eso, en color siempre, en blanco y negro nunca. Jaime, entiendo que lo que está en el árbol es el escrito en árabe de lo que está a la derecha. ¿Perdón? Entiendo que lo que está escrito a la izquierda en el árbol en árabe Sí, es lo que está en la derecha en español. eso es, sí. Vale. ¿Y podemos tener alguno? ¿Tú nos podrás luego enviar por...? No, bueno, si queréis sacarlo de aquí, si no, yo te envío Vale, yo reenvío. el dibujo este te lo puedo enviar Sí. y esto aparte, porque es que yo he hecho una composición de juntar los dos. Vale, Pero vale. vamos, yo te puedo enviar y luego tú haces las reproducciones que quieras. Vale, pues Pero ahora, si alguien quiere sencillamente en la grabación para esta pantalla, la imprime también. y entonces pues que se apañe así. Ujú. Se puede hacer sin ningún problema. Te digo, la única condición es que sea en colores. Ujú. En blanco y negro no se os ocurra. Esto tiene la primera invocación en nombre de Dios el misericordioso, el compasivo, que es este primer renglón. Este no pertenece al versículo del trono, pero cuando este versículo se presenta aparte, yo lo he copiado de un disco redondo como esto, que me trajo mi hijo de Estambul cuando estuvo allí hace años. Me lo trajo de regalo. No de Iván, el que conocí, sino su hermano.
David. Entonces, esto lo que dice es alajo, la ilaha ilaho al hayo el cayuba, etcétera. Entonces, supongo que no queréis la pronunciación en árabe. Bueno, ya que estás, pero mira, por favor, ¿ves que tienes como unas líneas rojas? ¿Las ves? No sé si Sí, no, esto es alguien que ha pintado algo. ¿Alguien? ¿Pero quién? Alguien del grupo. Ah, del grupo. Sí, sí. Pues no sé, qué raro. Alguien del grupo ha pintado esto. Bueno, pues tú no, pues no sé, como no sabemos quién es, tú me lo mandas y la persona que lo quiera que No te preocupes. Yo te lo mando sin la línea roja. Vale, perfecto. Sin ningún problema. Ponga su correo y yo lo reenvío. Bueno, Vale, nada. Eso no hay menos problema porque además lo tengo guardado en el ordenador. vale, Es un botoncito y Santas Pascuas. vale. Bueno, entonces hay que hacer un trabajo de limpieza que se efectúa en el cuarto nivel del alma, que es Neshama. Esta no tiene derivado espiritual, tiene Shem, dientes, y Shem, nombre. ¿Y qué? O sea, se trata de masticar el nombre, de saber quién somos realmente nosotros. Responderse a la pregunta, ¿quién soy yo? El cuerpo físico es necesario para sacralizar los contenidos del subconsciente. Y hace falta fuerza de voluntad. El objetivo es alcanzar el nivel superior de espiritualidad, yejidá, el quinto nivel del alma. Fijaos cómo es la composición de este yejidut. Tiene una sola bau, el hombre está solo, dos yod, un nombre de Dios, had, uno solo, y tiene también pánico, pero se acepta ese terror como algo que hay que superar en la vida. Hay. Jaime, permíteme un momento. La persona que ha entrado en la conferencia con una especie de corazón, si es tan amable, sí, por favor, de intentar quitar la flechita, porque creo que proviene de ahí. Si puede. Seguimos mientras lo intenta. Esto y esto. Sí, creo que es la persona que ha entrado con una forma como de corazón. No sé quién es, eso tú lo sabrás. No sé tampoco, no sé. Pero tú continúa que a ver si mientras esa Sí, persona... bueno, no te preocupes, continúo. Entonces, esta es la definición de espiritualidad que os propongo. Actitud consciente y decidida para encontrar lo bueno, lo bello y lo verdadero en todo lo que sucede. Sabiendo que la espiritualidad es la base de todos los aspectos individuales y sociales de la vida. Y no es distinta de los niveles anteriores. La integra y la trasciende. Y hay que cumplir el tikkun, que es la misión sagrada que traemos cuando encarnamos. Fijaros que el tikkun se forma por fe. Fe es no creer lo que nos manden los curas. Fe es un gran sí a la vida. Un gran sí, acepto esto que está pasando, porque si está pasando es la voluntad de Dios y por tanto debe ser bueno, aunque a mí me parezca que sea malo. Amor, la tendencia a la unidad pase lo que pase. Y verdad. La suma de los tres valores, Emuná, Ahava y Emet, 441, 102 y 13, 556, que es el valor de Tikkun. Y hay que acordarse de que este señor sigue en la cárcel. ¿Qué hacemos para que pueda salir? La pregunta ¿es posible salir de la cárcel? ¿Cómo? Un ejercicio de humildad, ante todo. Humildad es anabá. Reconocer al Dios que se lleva dentro. Yo no soy superior a ti, tú no eres superior a mí. Dios es nuestra esencia más íntima.
Después es necesario el perdón. El perdón es un acto vital. Tiene ya un nombre de Dios, el perdón es sagrado. Cesto. Retiene lo sólido, los hechos, pero deja fluir lo líquido, las emociones. Se hace el punto final, no se habla más del asunto. Y sobre todo, para mí. Papi, Solo quítame la yo me manta de puedo ahí de atrás. perdonar. Papi, ¿Perdón? Nada, es que a veces se levantan los micrófonos. El tema es que sobre todo es solo yo me puedo perdonar. No tengo ningún poder para perdonar o no perdonar a los demás. El Salmo 113, que es lo que vale Slijá, este es el que se recita en la comida de Pesaj. ¿Qué conmemora la comida de Pesaj? Conmemora la salida de Egipto y la marcha hacia la libertad. Por tanto, el perdón libera. Y después el Sura 113 del Corán, que se considera el de máxima protección. Yo me he perdonado, ¿qué puedo perder? ¿Qué puedo tener? Nada. Perdón libera y el perdón protege. Y ahora os voy a proponer un ejercicio. ¿Cuándo supiste por primera vez tu nombre? Trata de echar la memoria para atrás. Supongo que el padre, la madre, alguien, una abuela, alguien te dijo por primera vez cuál era tu nombre completo, nombre y apellidos. Trata de recordar. Si no recuerdas, trata de imaginar cómo fue aquello. Cuando recibiste tu nombre por primera vez, fue como una sensación de importancia. Yo soy alguien. Fue como si te pusieran una casulla sacerdotal o un poncho andino, algo que se mete por la cabeza. Ahí tienes tu nombre. A partir de ahí debes defender tu nombre. Tú debes ser alguien importante, tú. Pues bien, yo os propongo una cosa. Que durante un minuto os saquéis el nombre por encima de la cabeza. Hacer el gesto con la mano, así, fuera. Y observar a ver qué pasa. Observadlo. ¿Cómo es vuestra energía? ¿Cómo es el ambiente? ¿Más luminoso, más oscuro? ¿Os sentís más fuertes o más débiles? Recuerda que si no tienes nombre, puedes tener el dinero de bolsillo que quieras, pero no puedes tener cuenta corriente, porque eso va unido al nombre. Puedes decir a quien quieras te amo o te odio, pero no puedes tener familia, porque la familia va unida al nombre. Puedes vivir donde quieras, pero no puedes tener casa. Puedes viajar a donde te dé la gana, pero no puedes tener coche. Todo aquello que está unido al nombre no lo puedes tener. A ver qué sientes. ¿Cómo es tu experiencia de vivir sin nombre? ¿Más vulnerable? ¿Más invulnerable? ¿Cómo te sientes? Si ya lo habéis visto, volveos a poner el nombre y ahora el que quiera que me cuente sus experiencias. Si quieres te voy leyendo, lo quieren poner en el chat, lo vamos leyendo. Teru nos pone libre, inmensa, luz. Yo he puesto libre, libre Federico, mucha luz. Eugenio, Nieves, más ligera, más feliz. Uh-huh. Libre y alivio también. Mirar, cuando te quitas el nombre,
aparece nombre sale mi esencia. el Halesh, templo de fuego, existente por sí mismo. Esto lo tenéis en el versículo del trono. Y también un proceso, un cambio, nada de fijo, todo es móvil, todo es inestable. Es el encuentro con lo sagrado. Cuando tomas conciencia de tu propio valor, aparece la fuerza. Que la fuerza te acompañe. Estaba ahí, ¿verdad? Y los dioses desaparecen solos. El universo como expresión de la totalidad en el plano físico. El reconocimiento de ser sin límites. Este es el secreto final. Eso que llamamos el Val, Ra, al darle la vuelta tenemos que es despierto y que tiene las letras soplo y ojo. ¿Cuándo nos dan un soplo en el ojo? Cuando se nos ha metido una mota de polvo para aclararnos la visión. Entonces es lo que os decía al principio, todo es espíritu y no hay nada que controlar. Tú eres la totalidad. Muy bien. Yo ahora, el que quiera que me pregunte. Precioso, Jaime. Voy a ir leyendo en el chat, por favor, si quieren ir preguntando. Voy a las respuestas que antes has tenido a la pregunta de... ¿Me oyes bien, Jaime? ¿Mm? ¿Me oyes bien? Sí. La respuesta a la pregunta que has tenido. Vamos a ver. Bueno, yo he preguntado al principio si existía el libre albedrío, Jaime. Bueno, eso, como dicen los gallegos, depende. Depende. Vamos a ver. El libre albedrío supone que no estás mandada ni condicionado por nada. ¿Puedes asegurar que tu subconsciente no es el que te está mandando esto o lo otro? ¿Verdad que no? ¿No? Mientras tú no tengas el subconsciente limpio, y cualquiera de nosotros no lo tenga limpio, pero completamente limpio, el libre albedrío es una milonga. Es un invento del poder para mantenernos bien cogiditos. O sea, la única libertad posible es quitar toda la carga del subconsciente. Eso los místicos de todas las tradiciones te lo dicen, que es cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Evidentemente no es lo que dicen los curas. La voluntad de Dios es la verdad. Y la verdad no puede aparecer mientras el subconsciente está lleno de gusarapos. Bueno, hay un montón de respuestas a tu pregunta de cómo nos sentíamos después de quitarnos el nombre. Libre, inmensa, luz, libre, libre, mucha luz, más ligera, más feliz, libre y alivio. Sin nombre sale mi esencia, todo y nada, ligera, sonrisa, libertad, liviana. El nombre me aporta densidad, nos dice Alicia, y sin nombre no hay nada, y por lo tanto puede haber todo. Eso es. ¿Desprenderse del nombre te libera? Vamos a ver, el nombre es una herramienta que nos hace falta para estar en sociedad. Pero el hecho de quitarse el nombre para lo que sirve es para constatar que no somos el nombre. Te libera, hay cosas que tienes que hacer, que quedan enganchadas al nombre necesariamente, pero no es fundamental. Es un pegotito. Miren, yo os voy a contar una pequeña anécdota de mi abuelo. Mi abuelo Jesús era muy aficionado a los toros. Y yo alguna vez le acompañaba a la plaza de las ventas. Me gustaba también andar con él, él entendía algo. Y además de ser aficionado a los toros, era muy friolero. Iba siempre a todas partes con un sombrerito, que aunque hiciera mucho calor, siempre llevaba el sombrerito puesto. Y un día, al salir del metro, nos encontramos a un tío mío, sobrino suyo, por tanto,
saludamos y dice, ¿qué, tío Jesús? Dice el otro. Dice, ¿a dónde el clavito? ¿Cómo? ¿Qué es eso del clavito? Sí. Entonces, la cosa es porque a mi abuelo le gustaba ir a delantera de grada, entre otras cosas porque era más barata y segundo, porque estaba bajo techado y si llovía no se mojaba. Pero mi tío se iba a barrera de sombra y mientras duraba la corrida se fumaba un curo de 50 centímetros de largo y presumía de eso, porque además él era ganadero de reses bravas. Y entonces lo que decía era meterse con mi abuelo porque le decía, es que tiene usted un clavito allá arriba en el que puede colgar el sombrero. Quiere decir, si nosotros tenemos un clavito donde colgar cosas, las cosas se cuelgan, se quedan colgadas ahí. Entonces, hay que desprenderse de los clavitos. ¿Veis a dónde voy? Porque mientras haya clavitos, de libre albedrío tururú, siempre va a quedar un sombrerito colgando. Al quitar el nombre ha sido como si me encontrara en una espiral subiendo. Jaime, ¿qué tienes que decir a esto? A ver ¿qué ha dicho alguien por ahí que no lo he entendido bien? Al quitar el nombre ha sido Sí. como si me encontrara en una espiral subiendo. Sí. Sí. ¿Tienes algo que decir a eso? No, bueno, eso es bastante normal, porque además os recuerdo que uno de los efectos que está por aquí a ver, aquí, en esta pantalla, al quitar el tiempo, que es uno de los efectos de quitar el nombre, aparece la palabra shinoi, que es cambio, proceso, movimiento. Es un proceso. ¿Por qué? Porque no estamos fijos, sí, estamos ascendiendo, estamos subiendo. Estamos en un proceso de ascensión hacia lo eterno. Entonces, el quitarse el nombre lo que significa es que nos demos cuenta de ese viaje que hemos aprendido, que como somos muy burros, pues no nos damos cuenta. Y nos hemos creído las milongas que nos han contado. Entonces, puede decirse también de otra manera. Yo recuerdo que este tiempo atrás, o el año pasado, me parece que fue, pusimos en la casa vivo en un chalet, Collado Villalba, y pusimos en la puerta, estaba la puerta bastante mal, y la cambiamos por una puerta de estas acorazadas, no sé, blindadas, acorazadas, no sé cuál. Y uno de los que la montó en la tienda donde lo pusieron era un chico árabe, marroquí, que lleva años en España, habla español perfectamente, pero que es un musulmán. Yo tengo al lado de la puerta un cajetín donde meto las llaves de la casa, las llaves del coche, y colgando en el cajetín hay el círculo este del versículo del trono, que es un círculo de plástico verde con un relieve en letras doradas árabes, y también al lado hay un pequeño baldosín con la menorá judía. Entonces, él que es musulmán, cuando dice, hombre, pues una cosa musulmana y una cosa judía, digo, mira, te voy a decir mi punto de vista. Dios es único, pero se ponen muchas máscaras. Y los humanos somos tan imbéciles que nos dedicamos a discutir y a pelearnos acerca de qué máscara es la auténtica. Todos son máscaras. ¿Qué más da? Y tengo mi casa, la tengo llena de símbolos religiosos, pero de todas las religiones. Tengo símbolos cristianos, judíos, musulmanes, budistas, hinduistas. Unos compañeros de coro de mi hijo Iván, a ese si le conocéis, pues vinieron hace ya años, cuando teníamos aquí en casa un piano, que luego él se lo llevó, para ensayar algo que tenían, creo que era el Requiem de Mozart o algo por el estilo. Y claro, cuando llegaron esos compañeros, que había dos de ellos del Opus Dei, empezaron a ver los signos. Que si una reproducción de la adoración de los reyes de Gentile Fabriano, un versículo del Corán en árabe, versículos en hebreo,
un Buda o dos, no sé cuántos hay. También reproducciones de la menorá. Y decían, se daban en la cabeza, pero ¿tu padre qué es? Que de todo esto decía, no, es que mi padre no es nada, es todo, pero no es nada. Entonces, no, les resultaba incomprensible que yo no fuera nada. Si es que es lo único que se puede ser todo, es no siendo nada. Sí. ¿Desprenderse del nombre te libera? ¿Perdón? ¿Desprenderse del nombre te libera? Sí, pero es algo que solo se puede hacer durante un breve periodo de tiempo para darte cuenta de lo que significa el nombre y de lo que significa desprenderte de él. Porque el nombre es algo necesario para estar en sociedad. Entonces estamos en sociedad y eso lo queramos o no, es una carga, nos guste o no. Entonces, pues vamos a tratar de sacarle todo el partido que podamos, pero sabiendo que no es una cosa de decir, "Mira, ya me he liberado y ya, pues, qué bien". Eso es lo que yo llamo la política de chinchorros. ¿Sabes lo que es el chinchorro? No. Un ping-pong de eso para beber, ¿no? Un ping-pong, No, el ¿no? chinchorro, Botín. imaginar una isla de los mares del sur. Mm. En la isla hay dos palmeras muy hermosas. Y entre las dos palmeras tendemos una hamaca de cuerda y para tumbarnos en ella, rajarnos la barriga. Pues esa hamaca de cuerda es el chinchorro. Oh. Yo ya me he realizado, he cumplido todos los objetivos espirituales y ahora ya no hago más, me tumbo en la hamaca a rascarme la barriga. Pues no, no. Lo que te dejen. Por lo tanto, quitarte el nombre te descubre tu esencia. Te acercas a tu esencia, te acercas a ella. Ujú. ¿Cómo limpiamos el subconsciente, Jaime? Rechazando. ¿Podrías explicar un poquito más? Cuando ocurre algo que no nos gusta, lo guardamos ahí en el cuarto de las ratas. Y eso es lo que, andando el tiempo, se llama subconsciente. Es el cuarto de las ratas. ¿Y cómo lo Es decir, limpiamos? si cualquier vivencia, cualquier experiencia que podamos tener, lo aceptamos tranquilamente y alegremente, entonces no es subconsciente, no existe. Pero si el subconsciente existe, es porque algunas cosas, incluso tan tontas como tenemos que comer una comida que no nos gusta, pues eso ya se queda ahí, es como una indigestión. O sea, si algo que se nos ha indigestado, una de dos, o lo echamos por fuera o lo echamos por abajo, o por arriba o por abajo, pero hay que echarlo. Al principio planteabas la lucha de la espiritualidad contra el poder. ¿En qué otros momentos se ha producido esa lucha? Cátaros y el trasfondo de la guerra civil, que desconocemos, y la actualidad. Bueno, la guerra civil fue una consecuencia del poder, fue una consecuencia del poder, pero el poder de unos y de otros. O sea, eh, se estuvo predicando el odio, se estuvo predicando la destrucción. Y entonces, pues, era lógico que ocurría lo que ocurrió. O sea, alguien ha dicho incluso que la lucha contra el poder es algo que procede de la época de la Baja Edad Media, cuando en la zona de Cataluña y Aragón los payeses se sublevaron contra la nobleza por los abusos que tenían. Y ya que no sé si me está escuchando ahora, también me decía que encontraba una cierta relación, había algunas cosas coincidentes con las reacciones anarcosindicalistas de antes de la guerra civil. Pues puede ser. Era la lucha contra el poder del Estado y de la Iglesia. O sea, la Iglesia ha hecho muchas barbaridades. El Estado ha hecho muchas barbaridades. Y los que han luchado contra la Iglesia y contra el Estado también han hecho muchas barbaridades. Entonces, no nos engañemos que cuando se predicando odio, se va a recoger odio. Es normal.
Jaime, por favor, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla para que te veamos en grande? Sí. Vale. Te voy leyendo mientras. Dice, A ver, por ejemplo, mira, ando por ahí. te veo bien ahora. Perfecto. Marga, ¿puedes cerrar tu micrófono? Otra pregunta, Jaime. Dice, ¿tu vida y la que va apareciendo en el exterior te va mostrando lo que llevas en el subconsciente como una pantalla? Bueno, si estás atento, lo ves como una pantalla. Normalmente no lo ves porque no estás atento. No estamos atentos. Entonces, dice, mira, me pasan cosas. No nos damos cuenta que esas cosas que nos pasen realmente los hemos fabricado a ciencia y a conciencia. Es triste, pero es así. ¿Sabes? Entonces, es algo que tenemos ahí para aprender. Es Más, lógico. sigue. Jaime. ¿Alguna cosa más? Sí. Pienso, las letras del nombre tienen una vibración, una energía que nos identifica como seres individuales. Al Ujú. quitar el nombre, ¿somos nuevamente unidad? Somos algo, tomamos conciencia de que hay una cosa que se llama unidad, pero no necesariamente somos unidad. Digamos, eh, había, ¿cómo te diría yo? Había como un muro que nos impedía salir a caminar hacia la unidad. Ahora seguimos sin llegar hacia la unidad, pero al menos el muro ha desaparecido. Y ya es cosa nuestra de que hagamos ese recorrido o no. Ese recorrido quizás requiera varias vidas, muchas vidas, porque no es una cosa que dependa tanto de nosotros. De verdad, ¿estamos seguros de que hemos limpiado nuestro subconsciente? Pues yo creo que no. Yo sé que no, mi subconsciente no está limpio. Entonces tengo que procurar limpiarlo. Atención a lo que me pasa, atención, por ejemplo, a los sueños, atención a los recuerdos, atención a las emociones, atención a cosas que me pasan, que digo, bueno, esto significa algo. La mayor parte de las veces no encuentro significado, algunas veces sí, algunas veces sí. Entonces, eh, no nos engañemos, somos unos seres perfectamente no realizados. Y como somos unos seres perfectamente no realizados, vamos a tropezar muchas veces y nos vamos a equivocar muchas veces. Pues bien, aceptémoslo como reglas del juego. Si nos vamos a equivocar, pues bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Es que nos tienen que castigar por ello? No. O sea, lo estamos aprendiendo. Y cuando aprendamos, pues entonces lo que hoy ignoramos, llegará un momento en que lo sepamos. Antes no. Nos preguntan, bueno, nos comentan, ya estamos en Pesaj, el salto, entre otras definiciones. ¿Nos comentas algo sobre Pesaj? Pesaj es la Pascua judía y conmemora la salida de los judíos de la esclavitud de Egipto. Por tanto, no es la libertad, es el principio de la marcha hacia la libertad. Veo Ahora, os que recuerdo que después de la salida de los judíos de Egipto, pasaron 40 años por el desierto, pasando las canutas, porque las pasaron canutas, con todo tipo de dificultades y problemas. Pero al menos se habían puesto en marcha. no sé si Galaxy A11 ha levantado la mano, no sé si quería preguntar. Es que no pone tu nombre, pone Galaxy A11. Señor con gafas, A ver, ¿dónde está que no lo veo? a la izquierda tiene la mano levantada, pero no sé si quiere preguntar algo. Bueno, muchas gracias, cuánto aprendizaje, muchas gracias. Si el nombre nos da información acerca de nuestro ticún, ¿las personas que cambien el nombre cambian también su misión? De alguna manera sí. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Hay que tener muchísimo cuidado con los cambios de nombre. Porque quizá pretendiendo hacer algo, hacemos lo contrario, conseguimos lo contrario, hacemos un pan como unas tortas.
O sea, ¿por qué queremos cambiar el nombre? ¿Por qué querríamos cambiar el nombre? Porque el nombre no nos gusta, porque sentimos que no es el nuestro. Puede ser. Pero quizá eso que no nos gusta no es exactamente el nombre, sino las consecuencias de que no estamos cumpliendo nuestro ticún. El ticún no es algo que sea obligatorio, algo que sea sí o sí, y si no ya verás qué castigo, verá el fuego del infierno, etcétera, etcétera. No, son chorradas. El ticún es algo que cumplimos porque es lo que verdaderamente nos apetece, porque es lo que nos pide el cuerpo. Pues adelante con ello. O sea, disfrutarlo, disfrutarlo. No lo veáis como una penosa obligación. Mirad, si es que, a ver, el Islam tiene un hadith que es este ya, o más de uno lo conocerá, lo que dice La ilaha illallah wa Muhammad Rasulallah. Se le traduce como no hay más Dios que Alá y Mahoma su enviado. Pero eso tiene una lectura secreta. Vamos a ver. La ilaha, el Dios ilaha de una sola L, no es el Dios Allah con dos Ls. Es el Dios solo de lo visible, no de lo invisible. Entonces, si es tanto de lo visible como de lo invisible, quiere decir que es la totalidad. Entonces, si es la totalidad, ¿quién es Muhammad? ¿Quién es ese profeta Muhammad? Muhammad es una palabra que deriva del verbo hamada, que significa agradecer. Si enfatizamos la primera M, hammada, estamos diciendo agradecer con entusiasmo, con gozo, con alegría. Y Muhammad es el que agradece con gozo y con alegría. Pero si solo existe Dios, ¿quién es Muhammad? Si Dios es el absoluto, Muhammad es lo relativo. Y lo relativo es simplemente la expresión gozosa del absoluto. Las cosas que suceden, suceden como expresión gozosa del absoluto que está ahí arriba, que está alrededor, que está en nosotros, que está en nuestro interior. Jaime, yo te pregunto, tú que conoces los dos mundos, tanto el judío como el mundo árabe, ¿qué tienen en común? Porque a uno se les dio la Kabbalah, a otro el Corán, la Sí, Torá. vamos a ver. En el Corán hay bastantes pasajes. Hay algunos que son puramente tribales, pero hay pasajes que se refieren a pasajes, incluso recogen pasajes que están en la propia Biblia. O sea que no es algo aparte de, sino es un trocito seleccionado, visto con una visión, ¿cómo diré yo? Una visión particular, subjetiva, lo cual por otra parte es lógico, sí que no trata de poner enfrente a nada. O sea, el propio Muhammad decía que cristianos y judíos eran la gente del libro. Entonces, lo que pasa es que luego se metieron por medio las castas sacerdotales y lo jorobaron todo. ¿Y qué hay de común entre la Torá y, bueno, me has dicho la Torá y el Corán, ¿no? Pero la Kabbalah también existe en el mundo musulmán. Parece que sí, parece que sí. Yo no la conozco, pero parece que sí. Y de hecho, este trocito que os he enseñado del versículo del trono, o algún otro que os puedo enviar también, que es, por ejemplo, el Sura 113, es muy cortito, tiene 5 versículos nada más. Este es Sura 113, este tiene también una historia anecdótica muy curiosa. Mi hija la mayor, que no la conocéis, María Jesús, ella es profesora de un instituto de Alcorcón. Y en sus ratos libres, pues se ha apuntado, no sé si sigue ahí o no, se apunta a todo, pero se ha apuntado a la ONG Payasos Sin Fronteras. Bien, entonces me contaba en una ocasión
que alguien que era el director o el jefazo de Países Sin Fronteras era una persona que era el típico broncas. Se peleaban con todo el mundo, broncas con todo el mundo y no todo lo demás. Entonces yo le regalé una reproducción del que también lo dibujé, ya os lo enviaré, de Asura 113. Entonces ella lo que hizo fue coger esa reproducción que tenía un tamaño, creo que DIN A4 o algo así, y la pegó por la parte de fuera en una carpeta donde tenían los asuntos de la ONG. Ella era uno de los directivos. Y contaba que la primera vez que se presentó con la carpetilla, la puso encima de la mesa y empezó la bronca con el de siempre. Entonces, tras un rato de bronca, dijo, y ahora me dimito y me voy. Se levantó y se fue. Y todos dijeron, uff, menos mal. Y entonces ella decía, eso ha sido el Sura 113, que lo ha echado. Pues sí, efectivamente. O sea, yo vuelvo a insistir, los versículos del Corán que yo he hecho, que los he escrito, he dibujado. Yo tenía antes una caligrafía árabe muy buena, hasta que tuve el ictus en 2009 y se me estropeó la letra. Pero he procurado siempre que haya mucho color. El color es fundamental, porque si no metes color, la gente del lado oscura va a meter mano. Y os repito, si hacéis una reproducción en blanco y negro, no me hago responsable de lo que os pase. Eugenio nos cuenta, Jaime, en el Islam está el sufismo, que viene Sí, siendo la corriente mística, la cabalística. sí, sí. De hecho, era muy grande la relación con los sabios judíos españoles con los sufís turcos. ¿Cuál? Perdona. La relación entre los sabios judíos españoles con los sufís turcos. Sí, 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 sí. Es que siempre la relación parece ser que existe desde antiguo. Claro, el Islam es mucho más moderno que el judaísmo, pero de la corriente esotérica del Islam, que es el sufismo, pues se han llevado muy bien con los cabalistas hebreos. ¿Por qué? Porque en el fondo están diciendo lo mismo. Y si preguntáis a alguien de otra tradición, por ejemplo, el Vedanta Advaita hindú, os va a decir lo mismo. O sea, pelearse porque mi religión es mejor es una imbecilidad. No. Dios es único, pero las máscaras que se pone son múltiples. Y discutir sobre qué marca es la más auténtica es una estupidez. Pues no tengo más preguntas. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, pues levanta el micrófono y la hace directamente. Si no quiere escribirla. Galaxy A11, ¿quieres hacer una pregunta? Que no sé cómo se... Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas, ¿cómo es Hola. tu nombre? Buenas tardes, Nelson. Nelson. Bueno, ya que estamos en PESA, que esa pregunta la había escrito, pero puse mal un dedo. Ya que estamos en PESA, que es el salto, entre otras definiciones que nos llevan a la rectificación en el TICUM, toda esta solemnidad, esta ostentación que hablabas al principio, se podría considerar como una gran clipot, junto con esa vanagloriarse que a través de la historia se ha ido adheriendo en el crecimiento de los seres humanos, siempre rescatando lo bueno y lo bello de todo. Perdón, pero es que no te comprendo bien lo que dices. Se puede considerar una clipot, una clipá, el hecho de que haya tanta ostentación y todo ese lujo que hemos comentado. Pues posiblemente sí. Posiblemente sí. ¿Por qué no? La cábala nos dice que sí. Ahora, como dicen los italianos, se non è vero e ben trovato. Una pregunta más. Dice, ¿se pone Dios las máscaras o los hombres? ¿Cuál? ¿Se Perdona. pone Dios las máscaras o somos los hombres? Las que ponemos las máscaras. Vamos a ver.
Los hombres han inventado las máscaras porque necesitan algo tangible para dirigirse a ello, para adorarlo. Pero las máscaras son creaciones humanas. O sea, por tanto, no son Dios, son unas mentiras creadas por el ser humano porque necesita algo a lo que agarrarse. Jaime nos dice sufís, cábalas y místicos españoles. Está todo relacionado. Sí. ¿Querías hacer alguna pregunta, Jaime? Sí. Bueno, fundamentalmente eso, o sea, es decir, toda esa línea de espiritualidad donde coinciden pues toda una serie de rasgos, volviendo otra vez al tema de los cátaros, tal vez, el tema de la jerarquía o la falta de jerarquía, que es exactamente la anarquía, claro, el tema del trabajo, el vivir de tu trabajo, la autosuficiencia, la mujer, son toda una serie de sensibilidades que me da la impresión que coinciden ahí. El sentido de la libertad como fidelidad, el no a la guerra, la paz, y ahí lo que comentabas de crear el odio ha sido probablemente la desgracia de lo que pudo haber sido este país, de no haber perdido esa guerra civil. Esas sensibilidades, digamos, que de común tienen también con esta época nuestra en que hay un movimiento de espiritualidad importante, la mujer, el sentido del trabajo y de la libertad como fidelidad a uno y a los demás, ¿no? Fenomenal. Jaime, a mí me gustaría saber, Nelson preguntó que si era una clipá el hecho de la ostentación y el lujo. ¿Sería una clipá en qué se firá? Normalmente suele ser una clipa en la cuarta y en la sexta. En el triángulo central, el de Gesed, Geburat y Feret, porque ese es el triángulo de la creación. Perfecto. Entonces, viene por ahí. O sea, el triángulo superior es demasiado elevado y ahí no se pueden meter oropeles, porque no caben. Y el de abajo, pues lo consideran como demasiado burdo. O sea que entonces creo yo que lo pueden meter por ahí, entre Gesed, Geburat y Feret. En el triángulo ese, que es el triángulo de la ética, la tríada de la ética, es ahí. De hecho, la tríada de la ética es lo que está fallando aquí. Entonces, si falla la tríada de la ética, es que por ahí es por donde viene todo el tema de los clifot. Pues no tengo más preguntas. Si alguien más quiere preguntar, y si no, pues nos despedimos aquí, Jaime. A ver, Te agradezco. ¿alguien más? ¿Alguna preguntita? ¿Alguien más quiere Yo quería, venga, ¿puedo María. expresarla? No, bueno, quería primero que nada agradecerte tu presencia, Jaime, y sobre todo me llegó algo que dijiste, me vibró muchísimo, y es lo de conócete a ti mismo, es decir, lo de quién soy, porque a partir de esa pregunta es como si la vida te fuera mostrando aspectos de ti que no quieres ver y cuanto más te repatean en el otro, más son tuyos. Entonces, eso que hablaste del subconsciente, de estar atento, para mí sería subrayado, pero y en mayúsculas, porque siempre que veo algo en el otro que no me gusta es mío. Claro. Eso es lo que quería, bueno, pues agradecerte y que todos nos quedemos con eso, porque a mí me ha cambiado muchísimo mi escenario desde que asumo ese tipo de situaciones, que además tú expresaste también en la conferencia anterior. El cuarto de las ratas. Eso, simplemente. Muchas gracias. Gracias, María. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Y creo que toca la siguiente el día 12, ¿no? El 12 de abril. El día 12 volvemos a apelar a su generosidad y nos volvemos a ver. El día 12 hablaremos de la esquina del tiempo. Ese me chifla a mí. Esto es Jaime, algo de eso de arrepentíos que el fin está próximo y hay madre que nos la pegamos. A mí me encanta lo de la esquina del tiempo.
Bueno, Ana Isabel, gracias. Nos dice maravilloso Jaime, maravillosa Inés, millones de gracias. Jaime, queremos escucharte siempre. Eres un sabio del siglo XXI, te queremos. Jaime, Bueno, muchas gracias Jaime por toda la investigación. se hace lo que se puede. Sí, yo también te doy las gracias, pero de todo corazón, porque además me encanta la palabra gracias. No es como desearle al otro estar en un estado de gracia. Te deseo que estés en estado de gracia. Entonces eso te deseo de todo corazón, Jaime. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Y si no hay ninguna pega, y si los dioses no ponen pegas, el día 12 de abril, la esquina del tiempo. Muy bien. Y además, Jaime. en la esquina del tiempo Gracias, Inés. trataremos de las profecías de San Malaquías, Qué bueno. porque están relacionadas. Sí, muchísimas Vale, chao. Me despido. Hasta luego, Jaime. Adiós, Jaime. Adiós. Gracias, Muchos Inés. besos. Gracias, adiós. Gracias, Inés. Nada, Adiós. Gracias, Jaime. Gracias, Inés. Gracias. Shalom. adiós, shalom. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós, Inés, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a vosotros.